¿Qué tal? Muy buenos días. Este miércoles 30 de diciembre. En este momento estamos a 37 horas de terminar el 2020 o de iniciar el nuevo año de 2021. Así las cosas, ya estamos muy cerca de terminar este 2020 y de iniciar un año completito, con muchas lecciones, con muchas situaciones que tendremos que pues recapitular, dirían, y de tomar en cuenta. La realidad es que cada día debemos de iniciarlo como un nuevo día, como un día en el cual las lecciones del día anterior pues que nos sirvan para seguir viviendo y tratar de seguir viviendo mejor. Pero bueno, ahora se trata de todo un año, vamos a reflexionar sobre todo un 2020 y vamos a darle para adelante para el 2021, que ya lo tenemos a 37 horas, nada más. Y hoy pues veremos temas. Fíjense que una nota del periódico Presencia, las muertes por infartos han aumentado. Y el doctor David Martínez Pérez, vía telefónica, pues nos va a hablar de cómo prevenir estos infartos, qué hacer ante un infarto. También vamos a tener una charla con el diputado Gonzalo Guízar Valladares. Él trae en su trabajo como legislador el tema de las casetas de cuota, la del puente Coatzacoalcos 1, esta caseta que no debería de cobrar porque vaya, no hay una alternativa libre, sin costo. Entonces no debería existir una cuota, una caseta de cuota en este lugar, porque no hay una alternativa libre, y eso, vaya, es algo que por ley así debería de ser. Sin embargo, pues miren, si uno quiere venirse por Allende, pues tiene uno que pagar la cuota del túnel sumergido. Quieres venirte por acá, por la parte de Minatitlán, pues tienes que pagar la cuota del Coaxa 2, es decir, como quiera tienes que pagar y no hay una alternativa libre. Entonces, él ha llevado esta iniciativa en el Congreso, ya logró que se aprobara y nos va a platicar qué es lo que hace falta todavía para que realmente las personas que viven alrededor de esta caseta pues ya no paguen por un servicio que no deberían de estárseles cobrando. Y fíjense que aquí en Las Chuapas, hace ya algún tiempo se había anunciado que se iba a construir una ciudad judicial que reuniera diversas dependencias del ámbito judicial precisamente para una mejor atención de las personas de Las Chuapas y de los municipios aledaños. Sin embargo, supimos que ya se les donó un terreno, sin embargo hasta el día de hoy no se ha visto una sola piedra, y sin embargo ya se habla de que hay corrupción, porque eran pues más de 15, 17 ciudades judiciales que se construirían en el estado. Y bueno, una nota también estatal, pues es una veracruzana que se aplica vacuna contra COVID-19, es una nota del periódico eConsulta Veracruz, que es un medio aliado del periódico digital Presencia.mx. Pues bueno, a 37 horas de que iniciemos el año 2021, vamos con las 10 noticias más relevantes que se publican en el periódico Presencia Sureste, que se edita en Las Chuapas y que circula en el sur de Veracruz. Las 10 noticias más relevantes del diario Presencia Sureste de este miércoles 30 de diciembre, en corto. Número 1. Busca Uribe por Morena y militancia en espera, mientras que algunos militantes y funcionarios de Morena de Las Chuapas, de la línea del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aún se muestran incrédulos. El empresario Jesús Uribe Esquivel busca de todas las formas ser candidato a la alcaldía abanderado por este partido, pero la militancia aún está en espera. Número 2. Se fue 2020 y el centro de salud, ¿para cuándo? Culminó este 2020 y el gobierno del estado incumplió a los chuapenses con la clínica del Centro de Salud Urbano, mientras que el terreno se encuentra lleno de maleza, con roedores y basura, generando una mala imagen en el primer cuadro de la ciudad. Número 3.
Se duplican muertes por infarto, hasta 3 en un día. En Las Chuapas, personas mayores de 40 años han fallecido de un infarto fulminante. Otros más han sido trasladados infartados a hospitales y la libran. Este martes 29 de diciembre fueron sepultadas 3 personas que fallecieron por infarto y el lunes fueron 2 más. Pero durante lo que va de este mes, ese padecimiento es el que mayormente ha cobrado vidas, tanto de hombres como de mujeres, confirmaron autoridades locales. Número 4. Colapso en Agua Dulce del sistema de recolección de basura. Los reportes y las quejas ciudadanas se acumulan todos los días en las colonias de Agua Dulce, porque el sistema de recolección de basura del Ayuntamiento de Agua Dulce simplemente dejó de funcionar y las calles lucen llenas de desechos. Número 5. Adolescente escapa de su casa y genera movilización policíaca. Una fuerte movilización policíaca provocó una joven de 14 años de edad que huyó de casa en la calle Libertadores de América de la colonia San José del Carmen, y su mamá la buscaba con ayuda de las autoridades. Acudieron a casa de un amigo, pero tampoco la hallaron, por lo que ahora Landy Cristel es buscada por autoridades judiciales. Número 6. Levantan y torturan a ganadero. Un ganadero fue levantado presuntamente por sujetos armados la noche del martes cerca del kilómetro 36 de la supercarretera Las Chuapas Raudales Ocosocuautla. Sin embargo, luego de un fuerte operativo, fue dejado en libertad, pero fue torturado y paramédicos lo trasladaron al hospital. Número 7. Ladrones se meten a vivienda y atacan a familia en violento robo. Una familia de la colonia Playazor de Coatzacoalcos fue víctima de un violento robo por parte de un grupo armado, ya que se metieron a la vivienda para agredirlos y no conforme con esto, se llevaron a un padre de familia. Horas más tarde lo abandonaron con golpes. Número 8. Veracruzana probó vacuna china contra COVID-19. Una ciudadana oriunda de Río Blanco, Veracruz, se encuentra participando en las pruebas de la vacuna del COVID-19 que se aplicaron el pasado mes de noviembre a voluntarios que se registraron previamente en internet para ser considerados en esta prueba. Se trata de Yamín Constantino Lajú, quien comentó que se enteró de esta solicitud por una amiga. Número 9. Morena, PAN, PRI piden investigación independiente por megaapagón. Senadores del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano exigieron una investigación independiente a la Comisión Federal de Electricidad para que se aclaren las causas del apagón que afectó el pasado lunes a 10.3 millones de usuarios de diversos estados del país. Número 10. Papa Francisco ordena reforma anticorrupción. El Papa Francisco publicó un decreto que ordena mayor control de las finanzas, cuentas bancarias y fondos de inversión en el Vaticano. En el documento sobre algunas competencias en materia económico-financiera, el jerarca católico determinó que los fondos destinados a la caridad sean más transparentes. Estas noticias con información a detalle y más en su periódico impreso de Presencia Sureste de este miércoles 30 de diciembre. Bueno, ¿sí estamos? Bueno, disculpen, es que no me veo en el monitor y eso siempre saca de onda, pero bueno, ya estamos de nuevo. Esas fueron las 10 noticias más relevantes que se publican en el periódico Presencia Sureste, que se edita en Las Chuapas y que ya circula en el sur de Veracruz. Y bueno, el día de hoy me acompaña Armando Serrano Domínguez, y fíjense que Armando va a dar lectura a una nota en relación a esa situación de los infartos. Sí, efectivamente, pues el compañero Hernán Villarreal trae el tema de se duplican muertes por infarto hasta 3 en un día. Esto, pues de acuerdo a una investigación que él realizó con incluso personal del Panteón, y nos dice él que por lo menos este martes 29 de diciembre fueron sepultadas 3 personas que fallecieron por infarto y el lunes 2 más, pero durante lo que va de este mes, ese padecimiento es el que mayormente ha cobrado vidas, tanto de hombres como mujeres, confirmaron autoridades locales. La directora de Panteones, Fátima Soto Petit, dio a conocer que las recientes muertes que se registran en el municipio son por enfermedades del corazón. Es algo que no era tan común, quizás 1 o 2 casos por semana, pero desde mediados de diciembre empezaron a ocurrir de 2 a 3 fallecimientos cada 24 horas. Esto ella lo menciona de acuerdo al certificado médico, o el certificado de defunción que emiten pues lo que es el sector salud. Ahí viene ya la causa de muerte, ¿no? Y ahí dice que es por infarto, es por eso que ellos llevan esta estadística. Esa estadística. ¿No? Sí. También el director de Protección Civil de Las Chuapas
Francisco Castillo Reyes, manifestó que también en el área médica del departamento a su cargo ha prestado auxilio esta semana con traslados emergentes de pacientes con infartos, los cuales han llegado con vida al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez. Algunos logran vivir y otros lamentablemente pues fallecen. Ese es el contexto de la nota que nos tiene Hernán Villarreal. Fíjate que si contextualizamos en cuanto a la pandemia, pues podríamos estar pensando que esos infartos muy probablemente tienen algo que ver con porque es decir, es muy extraordinario que ocurra tan alto índice de infartos. Sin embargo, tenemos en la línea al doctor David Martínez Pérez y pues bueno, vamos a platicar con él a ver qué opina de este tema. Doctor, buenos días. Buenos días al auditorio, buenos días Roberto, Armando, por aquí estamos a la orden. Gracias. Pues para empezar, doctor, a ver, platíquenos un poquito cuál es el principal factor para que a las personas pues les dé un infarto. Bueno, mira, el infarto, estaba escuchando lo que comentaban, Sí. que dice que algo así como que de forma extraordinaria es la primera causa en el municipio de muertes de unos días para acá. Claro. Bueno, las estadísticas nacionales, o sea, el ENSANUD, que es donde se registran todas las estadísticas en cuanto al sistema de salud, la primera causa de muerte en México a nivel nacional son las causas cardiovasculares. ¿Por qué? Bueno, pues la asociación que tiene hacia la diabetes, hipertensión y obesidad, que nosotros como país tenemos una alta incidencia. Aquí el asunto es cómo se identifican esos infartos. Ajá, porque es fundamental para poder identificarlos realizarles un electrocardiograma. Y ese electrocardiograma debe ser interpretado por una persona calificada que pueda determinar si el paciente tiene infarto o no. Me llama mucho la atención porque lo que he observado al menos es muchas ocasiones cuando no se determina bien la causa de la muerte, el médico no tiene todos los elementos, muchas veces lo cierra así como infarto agudo al miocardio, o sea, infarto al corazón, lo cual puede falsear algunas estadísticas. No quiere decir que no tiene importancia ni que no sea la primera causa de muerte. Hay unas estadísticas que te voy a leer que pues llaman, o sea, son muy alarmantes, y lo cual, por lo cual la Secretaría de Salud ya desde hace unos años ha tratado de intervenir sobre los factores de riesgo modificables que te mencionaba, diabetes, hipertensión y obesidad. En el país, fíjate, ocurren 250,000 a 280,000 infartos al año. Significa que cada hora ocurren 32 y cada minuto 2 infartos en el país. Mire, nada más. La mortalidad es muy alta de los infartos. La mayoría de los pacientes mueren en el transcurso, o sea, en el trayecto al hospital. De todos los infartos, el 30% fallece en ese trayecto, de lo que le dio el dolor al paciente y es trasladado al hospital, fallece. Y de esos 30%, la mitad ni siquiera se trasladan, o sea, mueren en su casa. ¿Por qué? Por no identificar a veces los síntomas o no, digamos, tener los elementos de información las personas de cuándo acudir o no al hospital. Esos son datos que hay que tener en cuenta. Ahora, lo que mencionaba Roberto es algo bien importante. Cuando empezó la pandemia aquí en el municipio, vimos muchas veces que las personas negaban síntomas o no los sabían identificar o no daba tiempo en algunos casos de poder integrar un diagnóstico de COVID. Sí. O también los negaban por la cuestión del estigma social, o sea que hubo mucha infodemia en que el paciente debía de cremarse, que no podía enterrarse, que no podía velarse, muchas cosas, lo cual muchas veces los familiares ocultaban algunos síntomas y pues morían casualmente de infarto. Si vamos a revisar las estadísticas del municipio, yo no las tengo a las manos, pero sería interesante ver las de mayo, junio, julio. Me imagino que aumentó las causas de muerte por infarto, porque
algunas personas, morían todo el mundo de infarto y casi nadie moría de COVID. De hecho, las estadísticas así lo reflejaron. La mortalidad en el COVID del municipio sí aumentó en esa fecha, pero no fue nada, digamos, alarmante, como por ejemplo los municipios aledaños. Y sin embargo, digo, lo vivimos, cuántos vecinos, cuántos familiares, cuántos personas cercanas murieron y supimos que murieron de COVID, pero no se reflejaba en las estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? Que nuevamente nosotros, la memoria, a veces la memoria social, la memoria de la población, dura muy poco tiempo. Y estamos viviendo lo mismo que vivimos al principio, en marzo, cuando empezó la epidemia, que estaba en la Ciudad de México, en el norte del país, que nosotros como población pensamos que no, a nosotros no nos iba a dar la epidemia. Y ahorita están aumentando los casos en todos lados, en las Chuapas aparentemente no, y estamos viviendo la misma situación. La gente no quiere aceptar que tiene COVID, no quieren ir a los hospitales, niegan los síntomas, y entonces también eso es una alarma de que esas personas de que supuestamente están muriendo por infartos no estén muriendo por COVID. Habría que ver si se realiza el electrocardiograma. ¿Qué tenemos en contra de poder saber con certeza la causa de la muerte? Que por la idiosincrasia o la cultura aquí en México, pues no se practica necropsia y no se puede determinar en muchas veces la causa real de muerte. Muy bien, doctor. Oiga, fíjese que pues la mayoría de las personas no tenemos conocimientos médicos, pero yo como ciudadano, ¿cómo puedo detectar si estoy teniendo problemas, por ejemplo, que me está dando un infarto? ¿Cómo puedo identificar yo eso? Mira, el 90% de los pacientes que tienen infarto han tenido dolor, eso se ve en las estadísticas, o sea, tienen dolor torácico opresivo. Hay otras formas de infarto que son atípicas, por ejemplo, que son las menos frecuentes. Por ejemplo, en un 15% de la población con infarto no tienen dolor torácico, sino tienen molestias en el estómago, náuseas, vómitos. Entonces, el dolor no es del lado izquierdo, es del lado derecho. Son cosas muy infrecuentes. Pero lo frecuente, o sea, 90% de los pacientes que les da infarto, sí presentan dolor en el pecho hacia el lado izquierdo, opresivo. Y algo muy característico es que los pacientes mismos refieren una sensación de muerte. O sea, ellos el dolor es tan intenso que sienten que se van a morir. Ese dato es muy importante porque en el infarto el tiempo es oro. Entre más rápido se puede determinar si es o no un infarto y se le da el tratamiento específico, puede incluso salvar su vida. Entre más pasa el tiempo, el riesgo de morir es mayor. Por ejemplo, nosotros en las Chuapas no tenemos terapia de cardiología intervencionista, de hecho casi en la región, tendría que ser Villahermosa o Veracruz. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando tiene un infarto, se tapa una arteria y deja de llegar sangre a una parte del corazón y esa parte del corazón se muere. Eso, entre más, o sea, conforme va pasando las horas, más área del corazón se va muriendo. Si se hace un intervencionismo, que es un cateterismo, como se le conoce comúnmente, mediante una técnica que se hace una tecnología muy avanzada, pero relativamente frecuente y sencilla en los centros donde se dedican a esto, pueden desobstruir la arteria y le ponen un stent, que es como un puente. ¿Para qué? Para que siga irrigando la sangre y la parte del corazón que se estaba muriendo se salve. Ese tipo de terapia es la ideal, es la recomendada en los infartos, pero nosotros no la tenemos al alcance. Sí existen terapias de fibrinolisis. ¿Qué quiere decir eso? Mediante medicamentos se inyectan entre el torrente sanguíneo y logran el coágulo que está tapando la arteria, logran disolverlo. Entonces, tenemos, por ejemplo, ante un paciente con infarto o con sospecha de infarto que llega al hospital, tenemos nosotros como médicos, cuando menos en los primeros 10 minutos, poder determinar mediante un electro si es un infarto o no es un infarto. La segunda cuestión es qué terapia tenemos al alcance.
plantea en el primer mundo que el tiempo de puerta, o sea, desde que el paciente llega al hospital al que se le está haciendo el intervencionismo, no deben de pasar más de 90 minutos. Nosotros pues no tenemos esa posibilidad, pero sí podríamos tener la terapia de fibrinolisis. Esa terapia es con medicamentos y se puede, digamos, realizar hasta las 12 horas de haber empezado el dolor del paciente. Y eso le puede salvar la vida al paciente. Pero es muy importante, Armando, poder tener un electrocardiograma. Habría que ver si en el hospital contamos con ese recurso y si también el personal está capacitado para interpretar, porque eso es muy importante. Si no, pues está el papel, pero pues, ¿quién lo va a interpretar? ¿Quién es el que va a decir si es o no un infarto? El gobierno ha planteado estrategias precisamente para esto, porque es la primera causa de muerte a nivel nacional, y han ideado estrategias que se llama código infarto, mediante unos chats. Por ejemplo, el personal que no tiene la capacidad, pero tiene el recurso de hacer un electrocardiograma, por ejemplo, lo puede subir a un grupo de WhatsApp y ahí hay integrado por el especialista, ven la clínica del paciente, ven el electro y dicen, no sabes qué, envíalo inmediatamente porque ese paciente está infartado. Y eso, pues, obviamente, se traduce en reducción de la mortalidad. Por ejemplo, en el Seguro Social, este protocolo que se llama Código Infarto ha reducido a casi un poquito más del 50% de las muertes en los pacientes con infarto. Pues qué interesante, Doc, todo esto que usted plantea, y sobre todo yo creo que, pues más allá de esto también hay que cuidar la salud, ¿no? Las recomendaciones que se hacen para evitar sufrir pues un infarto, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, hay factores de riesgo, nosotros nos dividimos en modificables y no modificables. Los no modificables, ¿cuáles son? Por ejemplo, la edad, pacientes mayores de 60 años, el género, ser hombre, esos son factores de riesgo, que no se van a modificar. O sea, yo no puedo ni quitarme la edad ni quitarme mi género como masculino. Eso condiciona a tener un mayor riesgo de tener infartos. Por ejemplo, es raro que tú veas una paciente joven en edad fértil, mujer, que tenga infartos, pero sí lo puedes ver en un paciente joven, varón, puede tener infartos. ¿Por qué? Porque ellas tienen una protección hormonal. Entonces, se vuelven más frecuentes en las mujeres en la edad menopáusica, ya cuando no tienen esa protección hormonal. Entonces, estos factores pues, no son modificables, pero sí hay factores en los cuales nosotros podemos incidir, como cuáles: la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo. Y todo eso conlleva que uno lleve una dieta adecuada, que practique ejercicio y tenga control de sus enfermedades crónicas. Al intervenir de esta forma, se reduce hasta en un 50% la posibilidad de tener un infarto en los próximos 5 años de un paciente. Por lo tanto, volvemos a lo que siempre hemos repetido: la medicina preventiva, que es la que mayores beneficios tiene y es menos costosa. Por ejemplo, un tratamiento de fibrinolisis que te decía yo, de aplicarle el medicamento en la vena a un paciente para disolver un coágulo, mínimo, el costo son de 35,000 a 40,000 pesos digamos, en la iniciativa privada. La Secretaría de Salud lo tiene de forma gratuita, pero nosotros lo tienen hasta cuax. Entonces a veces se pierde tiempo, no hay ambulancia, esto, lo otro, o sea, son una serie de factores. Entonces en la medicina privada anda en eso aproximadamente el precio de la fibrinolisis. ¿Cuánto te costaría hacer dieta, hacer ejercicio, no llevar una vida sedentaria, tratar de evitar el estrés? Pues serían mucho más barato, ¿no? Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros esta información, que es muy, muy importante porque, como ya lo dijo, es la primera causa de muerte a nivel nacional y sí es preocupante, y sobre todo que la sociedad pues esté preparada para atender este tipo de emergencias, ¿no?, que suceden. Sí, lo importante, como decía, es identificar. Yo creo que ante pues, no tener la información adecuada, el mensaje sería para la población que si tienen algún dolor torácico, es mejor acudir a revisión médica
y que el médico sea el que determine si ese dolor es de causa cardiovascular o es de otra causa, que no sería grave. En ese caso sería grave las cuestiones cardiovasculares. Y hablando, pues, hay otra forma se ha planteado de prevenir los infartos, y es el consumo de vino tinto, pero con moderación. Luego no vayan a hacer como un amigo que dice que junta la de los 15 días y en los 15 días se toma la de los 15 días y pues no, es nombres. 4 onzas 4 onzas de vino tinto que tiene un efecto antioxidante y tiene un efecto cardioprotector bien demostrado. Pero son 4 onzas diarios nada más, o sea, una copita. Oye, pues si no se me quita el dolor, se me olvida. Te digo, toma las 8 de la semana, te las tomas en un día, si no tiene efecto. Sucede de todo, doctor. Pues le agradecemos muchísimo y si Dios quiere nos vemos o nos escuchamos ya el próximo año. Para toda la población, para ustedes, para todos los... Muchísimas gracias, doctor. Y pues les deseo un próspero año nuevo, mis mejores deseos y que la pasen muy bien. Ya nos veríamos el próximo año, como bien dice. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Pues ahí está la explicación que nos da, muy amplia, por cierto, en relación a este tema del infarto, que yo lo veo así como, es como una enfermedad también silenciosa, porque realmente cuando lo vienes a sentir, pues ya está el problema, ¿no? Y si no lo atiendes rápido, puede ser pues mortal, ¿no? Sí, muy peligroso. Y digo, como siempre, el doctor David Martínez Pérez, pues colaborando con información importante, Armando, con el cual podamos prevenir y saber qué hacer ante un evento de esta naturaleza. Cuidar nuestra salud, digo, eso depende de cada uno de nosotros. Está esa situación, digo, es preocupante porque ya incluso ha aumentado el número de casos y esta información es muy valiosa. Y Armando, por ahí traemos el tema de la cuestión de las ciudades judiciales. Sí, mira, estaba yo investigando precisamente del tema y primero lo que es la Autoridad de Legalidad del Proceso de la Contratación de Asociaciones. Bueno, se aprobó primero la construcción, remodelación de 17 ciudades judiciales. Sin embargo, ya luego el gobernador actualizó esta información y hablaba de que son un total de 26 ciudades judiciales. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Y ahí nada más contextualizar que esto de la construcción de las ciudades judiciales data desde el año 2017. Sí, y en el 2018 se aprobó que comenzaran con los trabajos y son dos tipos de salas judiciales, la tipo A y la tipo B. La tipo A es como la que está en la ciudad de Coatzacoalcos, que es una estructura, la verdad, muy, muy buena, donde están los juzgados, están los separos, está el área de servicios periciales y tienen un costo aproximadamente cada uno de 70 millones de pesos y existen otros tipo C que tendrán un costo de 38 millones de pesos. Las Chuapas fue catalogada dentro del grado C. Sí. Bueno, ahí creo que para la audiencia hay que explicarle que le quede bien claro qué es una ciudad judicial, Armando. Claro. De acuerdo a los protocolos que ellos manejan, la ciudad judicial pues es un edificio integral donde están los juzgados, está el área de servicios periciales, está la policía ministerial, está la Fiscalía General del Estado principalmente, y precisamente ellos hicieron el conjunto para evitar la cuestión de que hay que estar yendo de un lado a otro. Entonces es una concentración de oficinas relacionadas con el ámbito judicial, con el ámbito de la justicia. Exactamente. Aquí en Las Chuapas se aprobó el proyecto y el área o el edificio estaría instalado en la calle 16 de julio, de aquí de la colonia J. Mar Rosado, donde el ayuntamiento tiene un terreno donde precisamente había construido un centro de adicciones, pero que sabemos que está en abandono. A un costado, el ayuntamiento local donó este predio para la construcción del edificio. Lamentablemente solo se rebajó, se puso a nivel, pero el proyecto quedó inconcluso, realmente ni siquiera lo iniciaron.
Entonces, ahorita estábamos checando que precisamente la magistrada del Poder del Estado de Veracruz, Concepción Flores Sabiaga, expuso que es necesario revisar las condiciones en las que se asignaron las licitaciones para la construcción de ciudades judiciales en el Estado de Veracruz, y de existir irregularidades en estos contratos, se deberá sancionar a quien resulte responsable. Eso porque, como ya sabemos, muchas de las ciudades judiciales ni siquiera se iniciaron, no sabemos dónde quedó ese dinero, porque se supone que el recurso ya había sido asignado para estas... Pues quien era encargado del Poder Judicial, precisamente en esos años que se anuncia, que se pide la autorización para la construcción de estas ciudades judiciales, pues era el licenciado Edel Álvarez Peña, que él fue el presidente del tribunal, claro, del Poder Judicial, y bueno, pues pensamos que él será una de las personas a las cuales le podrían estar pidiendo cuentas en relación a estas ciudades judiciales, que cuando menos en el caso de las Chuapas, que se habría de construir, nada más se les donó el terreno. Se hizo los trámites, sí. Pero de ahí no ha pasado. Fíjate que yo vi encontré una nota del año 2017, donde menciona que en ese entonces, en el Congreso, la mayoría de los diputados aprobaron concesionar la construcción, porque esa construcción era concesionada, ¿sí?, de esas ciudades, 17 ciudades judiciales, y menciona la nota que a lo largo de 25 años el Poder Judicial pagaría más de 4,000 millones de pesos, y la iniciativa privada solo invertiría 1,300 millones de pesos para la construcción de juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorio y estancias infantiles. Esto creemos en el caso de las ciudades tipo A, ¿no? Sí. Tipo A. Decía que el plazo máximo autorizado para cada uno de los contratos de asociación público-privada será de hasta 300 meses, contados a partir de la fecha de conclusión de las obras del contrato respectivo, es decir, 25 años. Entendemos que estarían pagando una especie de renta, ¿no? Por decirlo así. Por así decirlo. Híjole, pues ahí, como tantas cosas que suceden en nuestro país, pues era un megaproyecto, es decir, una gran cantidad de ciudades judiciales distribuidas en todo el estado, y que se supone que edificios y ubicados de manera estratégica para dar una mejor atención a la ciudadanía, pero pues ahí quedaron y ahora resulta que van a investigar. Investigar, sí, lo que decía la magistrada. Qué penoso, ¿no? Concepción Flores. Que quienes están encargados de cuidar de la justicia en el estado, pues sean los que están siendo investigados. Son cuestiones paradójicas, ¿no? Y es lo que pasa cuando hay cambio de, por ejemplo, de que está el titular, cambia y llega otro y dice, pues es que yo no tengo la información, voy a empezar a buscar a ver dónde quedó ese dinero, ¿no? Qué bárbaro. Así son las cosas. Vamos a ir a un breve corte y regresamos de balazo.
Pues gracias por continuar con nosotros. Antes que nada voy a enviarle saludos a las personas que, bueno, están participando con nosotros. Joel Jiménez, quien dice saludos a Roberto, Armando y al doctor David, muy buena información. Saludo José. Diego López, excelente información, gracias al médico David Martínez Pérez. Saludos, Diego. Y Miguel Ángel Castilla, excelente programa. Pues agradecemos mucho a quienes participan con nosotros a través de esta emisión de En Corto, prácticamente ya el último programa de este 2020. Y fíjense que les voy a platicar o les voy a comentar algo referente a un hecho que ocurrió el día de ayer precisamente. Levantaron a un ganadero en lo que es la supercarretera Las Chuapas Raudales Ocosocuautla, un ganadero de 56 años de edad, y le voy a dar un poquito de lectura a la nota que publicó el día de hoy mi compañero Alex Casarín. Me dice, la tarde-noche de este martes se reportó un levantón a una persona cerca de la autopista Las Chuapas Raudales Ocosocuautla, concretamente a la altura del kilómetro 36 en el rancho El Pinolillo. Los primeros datos que circularon durante la noche del martes, alrededor de las 10 de la noche, es que se trataba de un ganadero de la zona de nombre Pratcedes, quien fue emboscado por sujetos desconocidos cuando ingresaba a su rancho. De acuerdo a los datos que obtuvo mi compañero, este ganadero llegaba al rancho cuando fue interceptado por un grupo de sujetos con armas y se lo llevaron con rumbo desconocido. Minutos después fue alertado el número de emergencia 911 para pues que iniciaran la búsqueda. Fue así que la Policía Municipal y Estatal implementaron un fuerte operativo en toda la ciudad. Y fíjese que minutos después, afortunadamente, esta persona, afortunada y lamentablemente porque fue encontrado con vida, tirado en lo que es la carretera, la herradura al cerro de Nanchital. Ahí fue encontrado tirado. Esta persona presentaba lesiones producidas por arma blanca, con alguna navaja lo lesionaron. No sabemos las intenciones porque de acuerdo a los datos que tenemos no se pidió un rescate, solo se trató de levantón, lo golpearon, lo agredieron y lo lesionaron. Fue auxiliado por paramédicos del área de protección civil municipal y trasladado al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez, donde hasta esta mañana se reporta estable. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ya inició con las investigaciones para tratar de dar pues con los responsables de este hecho. Mientras tanto, pues la Policía Ministerial del Estado pues tomará la declaración del afectado para saber precisamente qué fue lo que pasó, cómo ocurrieron los hechos concretamente, porque hasta el momento pues lo que se sabe son los reportes que se hicieron al 911 luego de que fue levantado y posteriormente fue localizado con vida pero lesionado en la carretera que conduce al cerro de Nanchital, muy cerca del tramo de la herradura. Es lo que nos comenta Hernán Villarreal, Alex Casarín, quien el día de hoy pues publicó esta información, la verdad un poco pues lamentable, porque fue levantado este ganadero y pues lesionado. Ellos manejan tortura porque fue pues agredido, fue violentado. Lamentablemente él pues está lesionado, pero estable e internado en un hospital del municipio de Las Chuapas. Y bueno, déjenme comentarles algo breve también. En la sección policíaca tenemos información referente a una jovencita de tan solo 14 años de edad. Huyó de su casa, esto en las inmediaciones de la colonia San José del Carmen. De acuerdo a los datos que tenemos, también es que esta jovencita escapó y su madre logró pues llamar a las autoridades y se implementó un operativo. Hasta el momento, bueno, sabemos que no ha aparecido. La mamá tenía indicios de que estaba en casa de un amigo, fueron a buscarla, pero lamentablemente no apareció la joven, y es así como hasta el momento pues ya la Fiscalía General del Estado pues va a iniciar con las investigaciones para dar con el paradero de esta joven de 14 años de edad que pues generó una movilización policíaca y hasta el momento no ha sido localizada. Se sabe que huyó de su casa, no fue cuestión de violencia, pero pues su madre está preocupada porque no sabe nada de ella. Qué terrible
cuando pasan este tipo de situaciones para las familias, Armando, realmente un padre de familia, cuando ocurren ese tipo de cosas, pues por su mente atraviesan muchas cosas, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo se encontrarán? ¿Estarán bien? ¿No estarían en manos de personas nefastas? ¿Cuántos jovencitos no han aparecido ejecutados, desmembrados? Pues es que hay antecedentes en las Chuapas, Roberto, de jovencitas que unos 16 años, incluso hay una investigación abierta todavía. Y el caso de la colonia Zaragoza. De una jovencita donde ellos señalan directamente a agentes de la policía ministerial, perdón, de la policía del estado, que en ese tiempo estaban asignados a las Chuapas. Esta investigación pues todavía está en curso. ¿El caso en dónde fue? La jovencita estaba en Aguadulce. En Aguadulce. Nos dicen que salió hacia las Chuapas, pero al parecer a la altura del Paralelo, ahí la citaron y la jovencita desapareció. De hecho, se inició esa vez en esa ocasión. ¿De qué edad era? Ella tenía aproximadamente unos 16, 17 años. Estaba jovencita. Terrible. Hasta el momento, terrible. pues, su familia no sabe nada de ella. Lo único que saben, pues, son los indicios que existen de que la vieron, que se la llevaban los policías. Y pues no sabemos, o no sabe la familia el paradero, ¿no? Todavía la investigación está abierta. Lamentablemente pues son cosas que ocurren y esto pues es lo que pone en alerta a los padres cuando pues un hijo desaparece, ¿no? Sí, son situaciones terribles. También está el caso de la jovencita de la Ignacio Zaragoza, que creo que es un crimen que tampoco se ha esclarecido. Sí, hay varios casos en las Chuapas. Sin recordando esclarecer. ahorita que la verdad es lamentable que sigan ocurriendo y que no haya respuestas. Haya impunidad. Impunidad es lo más terrible que pasa, porque hay situaciones de inseguridad que, pues, desapariciones, asesinatos, agresiones, pero lo peor es que no se esté aplicando la justicia. Entonces, si no se aplica la justicia, desgraciadamente, las personas que actúan delictivamente tienen ese incentivo de que pueden hacer las cosas y muy difícilmente serán castigados. Sí, fíjate que ahorita que hablaba de eso, hace unos 4 años estaba dando un fenómeno donde la delincuencia utilizaba a menores de edad para cometer hechos ilícitos, lo que son homicidios, robos o cualquier otra situación. Y la situación era que ellos utilizaban a los menores porque realmente la ley con los menores es un poco más blanda, por decirlo así. Ese es otro tema. Al ser menores de edad, la aplicación de la ley es menor, porque se considera que son menores de edad, es decir, que no tienen una conciencia plena de lo que hacen. Pero es increíble, Armando, porque pues recordamos, bueno, yo recuerdo hace muchos años, cuando todavía gastaba la suela reporteando, lo sigo haciendo, pero no ya como en esos tiempos, y recuerdo que había habido una serie de robos a comercios y agarraron una banda de ladronzuelos aquí en las Chuapas, Sí, recuerdo. muy jovencitos, de 12, 13, 15 años, ¿sí? Muy jovencitos y muy vistos aquí en el centro de la ciudad en aquellos entonces. Recuerdo que el jefe de la policía municipal en ese entonces era el licenciado José Landa López, y cuando tengo la oportunidad de platicar con los jovencitos, ahí tenían, me acuerdo, el botín de lo robado. Recuerdo que uno de ellos decía: no hay bronca, no te preocupes, si salimos 15 días, dice, por un homicidio 3 meses, así lo dijo él. Por matar a uno 3 meses, dice. ¿Por qué? Porque soy menor de edad. Fíjate nada más, en ese tiempo, es decir, decimos nosotros que no tienen plena conciencia,
pero sí tienen plena conciencia del nivel de impunidad que pueden obtener por su menoría de edad. Y contextualizamos, no es el tema, pero es parte de las situaciones que pasan en el tema de la impunidad que en un momento dado hay. Estamos hablando de la impunidad, más bien de la impunidad que existe porque las autoridades encargadas de la procuración de justicia, que en este caso son la policía ministerial, no está cumpliendo con su labor. Y también hay que decirlo, ya lo hemos dicho aquí, fíjate, estamos hablando de la cuestión de las ciudades judiciales, ¿no? Que realmente la infraestructura, el personal, el número de unidades, el equipo que tienen para realizar sus investigaciones es ridículo, vaya. Ni siquiera decir que es mínimo, es ridículo. ¿Cuántos policías ministeriales hay en las Chuapas? 4. Sí. ¿Cuántas averiguaciones previas hay sin resolver, Armando? Estábamos son hablando miles. que son al año más de 1.300 denuncias. Es decir, ¿cómo se puede esperar? ¿Qué resuelven? Pues casi nada. Y eso sin hablar del área de servicios periciales, que también la verdad es que los peritos, yo estudié la carrera. Criminología, ¿no? Cuando se estudia te enseñan todas las técnicas, pero cuando sales te das cuenta que realmente está en pañales el sistema de servicios periciales. No tienen material, no tienen vehículos. Para una prueba de sangre, de ADN, los familiares tienen que esperar hasta 6 meses porque las pruebas las envían hasta Jalapa y de Jalapa todavía las regresan. O sea, imagínate, hay varios casos donde los familiares tienen que esperar 6 meses para que les entreguen el cuerpo de sus familiares porque tienen que mandar a hacer pruebas de ADN y en lo que las regresan se lleva un periodo de 6 meses. Entonces, imagínate el problema para las familias. Fíjate que cuando vemos las series de televisión, de las series policíacas de los Estados Unidos o de la policía inglesa y todo eso, bueno, todo eso, ni en sueños, No. Ni en sueños, ¿no? Y vemos que están analizando el ADN, las muestras, lo que encuentran en el lugar y todo eso. En México, quizás en la Ciudad de México, quizá. Vaya. Pero acá en la provincia, hemos visto peritos que tienen que utilizar vasos desechables como marcadores. O sea, sí. Hasta ese grado hemos llegado en la Procuración de Justicia. Pero pues vemos a la fiscal disfrazada de policía, táctico, ¿no? Y vehículos de lujo. Y en zapatillas. La verdad es que sí. Se la balconearon, pero bien, no tenemos la foto, la verdad, pero sí, se ve, pues la verdad, cómo se puede ver una persona con equipo táctico y con zapatillas. Claro. ¿No? Sí, entonces. Y finalmente ella, pues es policía ministerial, pero también, vaya, no va acorde a... Pero ni eso, vaya, ella viene de haber estado en la oficina. Más que nada con administradora, ¿no? Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ¿no? Era sí. De su equipo y la mandaron ahí a ocupar, pues, al momento en que tiene que salir corriendo Jorge Winkler. Porque también le precisamente hubo un zafarrancho esa vez, ¿no? Sí, en el Congreso, cuando llegaron los diputados los diputados locales del PAN, pues era de la misma corriente política fiscal. Y fíjate que los fiscales también eso es algo muy interesante porque su lapso de operación, vaya, el cargo de ellos es por 9 años. Y ¿por qué por 9 años a diferencia de los gobernadores que son 6 años? 9, ¿no? Precisamente para que ellos tengan un tiempo más extenso y logren tener mayor autoridad, vaya, y mayor autonomía. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, con Yunes fue Jorge Winkler, ¿no? Que por cierto hasta se ponía de rodillas para tomarle fotos al gobernador. Y la señora que está, la licenciada Yadans, o no recuerdo el nombre, Verónica Yadans, que es la actual, pues también es un político incondicional del gobierno en turno. Entonces es muy difícil esperar autonomía, ¿sí? Esperar independencia de estos cuerpos de procuración de justicia. ¿Por qué deben ser autónomos e independientes?
Porque qué tal si alguien ligado con el poder comete un delito, van a decirme que no va a haber influyentismo, que no va a haber amiguismo, que no el secretario de gobierno le va a llamar por teléfono y le va a decir, oye, con el caso de allá de Jamapa, tranquila, no investigues tanto, ¿no? Digo, estoy suponiendo, ¿verdad? Estamos suponiendo que son cuestiones, pensando mal, pero pues era su subordinada, entonces, pues así la cuestión, y la cuestión es que en los municipios, en las Chuapas, Agua Dulce, Coatzacoalcos, que es una metrópoli, Minatitlán y todo eso, y todo el estado de Veracruz, estamos con un déficit de procuración de justicia y de impunidad tremendo, Claro. monstruoso diría yo, y pues ¿cuándo van a tener los delincuentes ese incentivo de no cometer sus delitos? Pues como está la situación actual, no, al contrario, es un incentivo para cometerlos, ¿no? Pues, No me hacen nada. ¿quién me hace algo? Pues Roberto, yo creo que ya estamos casi por terminar. Tenemos, creo que por aquí vemos en la página 4 de nuestro periódico Ajá. Un tema que la verdad sí se me hace muy interesante porque... Las licencias falsas. Sí, de acuerdo a la Delegación de Tránsito, han detectado algunas licencias del estado de Guerrero, precisamente, que son falsas. Yo la verdad he conocido varias personas que han realizado este trámite, me dicen que van a Minatitlán y por 500 pesos te dan la licencia. Del estado de Guerrero. Del estado de Guerrero. Y te dicen que son válidas y me han dicho que te las checan en un sistema y que te aparece la licencia y todo. Obviamente esos sistemas podrían ser igual falsos, porque de acuerdo con el delegado de tránsito Abimael Pérez Cruz, ellos han checado en el sistema oficial y estas licencias no aparecen. Eso quiere decir que son falsas. Oye, pero a ver, quien usa un documento falso está cometiendo un delito. Por supuesto que estás cometiendo un delito y eso incluso podría ameritar cárcel por la falsificación de documentos. Sí, hemos visto varios casos en las Chuapas de personas que han detenido portando credenciales u otros documentos que son falsos y los han detenido. La verdad aquí yo creo que la autoridad es un poquito flexible en cuanto a esta situación porque pues finalmente el que va a tramitarlo se supone que no sabe que es falsa. Tú vas y ellos te dicen, eres víctima también de una estafa, ¿no? Te dicen, son verdaderas, mira, las checamos, aparecen en el sistema, traen tu fotografía, tu nombre, traen todo como si fuera real, pero oficialmente no están Fíjate no son que legales. Fíjate que este tipo de irregularidades, como todo, si fueran sancionadas, fuera más difícil que se cometieran. Hace ya algunos años, yo creo que tiene hace como 12 años, 12, 14 años, recuerdo que hice una visita a la frontera norte, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y platiqué con varios periodistas. En aquel entonces mi interés era más en saber de qué manera ellos estaban enfrentando los altos índices de violencia que se vivían en la frontera norte. Algo que en aquel entonces lo veíamos desde aquí como algo lejano y qué es lo que estamos viviendo el día de hoy. Las narcomantas, los narcobloqueos, las ejecuciones, los cárteles, todo eso era en la frontera norte. Entonces, en aquellos entonces, yo platiqué con varios compañeros periodistas y me acuerdo incluso que platiqué con el editor de policíacas del periódico El Mañana de Nuevo Laredo. Estuve en la redacción, como a los cuantos meses, esa redacción fue rafagueada por la delincuencia organizada. Pero voy a esto. Estoy platicando con un colega que también había sido corresponsal del Universal y él me platicaba experiencias muy fuertes que había vivido, que incluso de amenazas, de agresiones, habían atentado en contra de la vida de su hijo. Y en un momento de la conversación me menciona
me dice, mira Roberto, dice, la verdad es que el respetar la ley, la diferencia entre respetar la ley y no respetarla aquí en Nuevo Laredo vale centavos de dólar, me dijo. Digo, ¿por qué? Mira, dice, las personas de Nuevo Laredo, que aquí en la ciudad de Nuevo Laredo tiran la basura en la vía pública, se estacionan en lugares prohibidos, ofenden a las personas, se pasan el alto, andan sin cinturón de seguridad, todos esos, ¿sí? y todavía que ofenden hasta la autoridad, todos esos, cuando pagan los centavos de dólar que pagan para pasar a Laredo, Texas, que es los Estados Unidos, cambian totalmente. Allá no tiran la basura en las calles, respetan el alto, no, ni vayas a mirar feo a una autoridad porque... Pero ¿qué pasa? Que allá sí aplican la ley, ¿sí? Acá no la aplicamos. Y lo que tú decías hace un momento, luego somos muy laxos, muy tolerantes. Nomás aterrizando aquí en nuestro municipio, ¿dónde está el reglamento de basura? No hay. Está en trámite. Y la ciudad, y está en trámite. ¿Desde hace cuánto, Armando? ¿Desde hace cuánto está en trámite ese reglamento? Y mira, digo, hay vecinos que son tan cochinos que ponen el basurero enfrente de su casa. Y no les digas nada porque lo hacen más grande. De coraje, nada más porque sí. Sí, porque no, pues estoy en mi casa. Sí, en tu casa. Métela a la cocina o a la sala de tu casa, pero no enfrente de tu casa. Esto es vía pública. Ah, no, te la pongo más grande para que... Te dé coraje. Sí, entonces, obviamente, ¿dónde está el reglamento? Que hay que decirlo también. Igual, si el servicio de limpia pública no es lo eficiente que debiera ser, pues también como que quizás eso podría causar cierta jiribilla en el gobierno municipal, y no el de ahorita, sino el de hace ya varios años para acá. Porque obviamente para poder tener reglas, pues tenemos que tener servicios que sean de calidad, y el servicio de limpia pública es algo que la verdad requiere de mucha atención. Es como lo de la cuestión de la planta de tratamiento de aguas negras, que es un tema que hemos estado tratando aquí en presencia, aquí en corto, y es algo que, créemelo, yo siento que para el próximo gobierno tiene que ser, y cuando menos hay que poner el dedo en ese tema, porque es algo muy importante para la salud de nuestra localidad. Armando, hemos llegado al final de este programa. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y agradecemos a la audiencia de En Corto, del portal digital presencia.mx, de nuestras redes sociales. Pues les agradecemos mucho, de veras, que nos hayan acompañado todo este año 2020, y créanmelo que a partir del del lunes, que va a ser... La próxima semana. Va a ser, el sábado primero, no, el 31 es mañana, jueves, 1, 2, 3, 4, lunes 4 de enero. Vamos a checar en el lunes 4 de enero, ya ya Armando ya quiere irse a pachanguear, esa es la realidad de las cosas. Pero el lunes 4 de enero vamos a estar aquí, y créanmelo, vamos a estar echándole muchas ganas para poder ofrecerles análisis, poder ofrecerles entrevistas, poderles ofrecer información que sea de utilidad para toda la audiencia de las Chuapas y del sur de Veracruz. Les agradecemos, y desde aquí les deseamos que pasen un feliz año nuevo. No importa, hay problemas, lo sabemos, pero tenemos que tener ánimo, mucho ánimo. La decisión siempre es suya. ¡Ánimo! Un abrazo. Y un fuerte. En Corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En Corto es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista.
Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.